¿Qué harías si te despertaras en un mundo donde la comida escasea y tu única compañía es tu hermano mientras descubres que tu vecino hace rituales satánicos? En esta historia la comida es un lujo, donde Ashley se acababa de despertar de un sueño en el que recordaba su infancia. Su cara estaba demacrada y su casa estaba llena de bolsas de basura que nadie había recogido. Su misión del día era encontrar algo que comer entre los desperdicios, y después de buscar un rato encontró una lata de jitomates. Pero Ashley no está sola del todo. Tenía que compartir la lata con su hermano Andrew, que en realidad él la había escondido para racionar los alimentos. A pesar de todo, Ashley insistió y la preparó hirviéndola con un poco de pimienta que le supo deliciosa, probablemente por el hambre. Justo cuando terminaron de comer, se escuchó la música del vecino, una melodía rara que les llamó la atención. Como no había nada mejor que hacer, decidieron dar un vistazo, usando una tabla como puente para cruzar al balcón del vecino. Ahí lo vieron realizando una especie de ritual satánico que fracasó. Los hermanos pensaron que el vecino era muy raro y prefirieron regresar a ver la televisión para saber si había alguna novedad sobre la situación. En este momento te estarás preguntando, ¿por qué los hermanos no tienen qué comer? Según las noticias de la televisión, hubo un incidente en el que mucha gente murió por beber agua contaminada, que además transmitía una enfermedad parasitaria. Todos los apartamentos afectados fueron puestos en cuarentena, con sus habitantes atrapados. Para la mala suerte de los dos hermanos, la cuarentena se prolongaría 2 semanas más. Esa noche, Ashley soñó con el día en que su madre los abandonó, la cual se fue a un hotel con su esposo, diciendo que ella no había tomado el agua, y le dijo a Ashley que no se preocupara, que volverían cuando todo se solucionara. Pero nunca volvieron. Habían pasado 3 meses y los hermanos padecían hambre, comiendo y bebiendo lo poco que quedaba para sobrevivir. También recordó cuando una enfermera les sacó sangre para analizarla y les prometió que los dejaría salir si salían bien los resultados, pero eso tampoco ocurrió. Su madre creía que las quejas de Ashley sobre padecer hambre eran solo excusas para reprocharle su abandono cuando hablaban por teléfono. Por tal motivo, la señora ignoró sus súplicas. Al día siguiente, Ashley limpió la casa para distraerse, pero su hermano le dijo que no se esforzara tanto. Sin comida ni nutrientes, pronto se desmayó. Luego despertó en el sillón con su hermano y las noticias ya habían comenzado, donde mencionaban que el gobierno supuestamente proveía suministros a la gente en cuarentena, pero era mentira y los dejaban morir. Tampoco permitían que nadie entrara o saliera de los departamentos. Si lo hacían, les meterían una bala en la cabeza. Cosas de los gobiernos. Esa noche, la novia de Andrew lo llamó para romper su relación, reprochándole un extraño enfrentamiento que tuvo con su hermana Ashley. A la mañana siguiente, Andrew estaba en el balcón viendo cómo se llevaban a un muerto en una ambulancia del edificio de enfrente, mientras otra persona suplicaba que lo llevaran por el hambre que tenía, pero nadie le hizo caso. Los días pasaron y mientras Ashley seguía en cama, Andrew trataba de salir de ahí como fuera. Un guardia lo amenazó al otro lado de la puerta con no traerle comida si seguía golpeando la puerta, pero nunca le llevó nada. Los hermanos estaban al borde de la locura, pensando en saltar del balcón y morir juntos. Se imaginaban cómo sus cuerpos quedarían destrozados y los meterían juntos en un ataúd. En ese instante su fantasía macabra fue interrumpida por la música del vecino y un rugido aterrador. Al asomarse por la ventana vieron que el vecino realmente había invocado a un demonio. La entidad demoníaca le preguntó qué le ofrecía y el vecino le dijo que no tenía mucho que ofrecer, pero si lograba sacarlo de allí se lo agradecería mucho.
El demonio accedió y todo se oscureció. Luego los hermanos vieron con horror el cuerpo sin vida del vecino en el suelo y pensaron en aprovechar la situación para buscar algo de comer en su apartamento y apagar la música que los atormentaba. Al no encontrar nada que pudieran comer, Ashley miró el cuerpo del vecino y pensó que había mucha carne en ese cuerpo, mientras Andrew pensaba que no lo habían matado ellos y que usar su carne sería ilegal. Tras dudar un rato, los hermanos decidieron cortar el cuerpo, meterlo en bolsas para que nadie los viera y llevarlo a su casa para comerlo. Ashley cocinó un trozo de carne, se sentaron a comer y miraron los platos de carne. Duraron unos momentos, pero Ashley animó a Andrew a probar el plato que había hecho con amor y que no podían desperdiciar lo único que tenían. Andrew se llevó un bocado a la boca y casi lo vomitaba, pero su hermana se lo hizo tragar. Al final los hermanos se fueron a dormir con el estómago lleno, pero antes Andrew le dijo a Ashley que si salían de allí tendría que ir al psicólogo porque parecía que ella había insinuado comerse al vecino. Aún así, ¿por qué estos hermanos no lo pensaron más para comerse el cadáver del vecino? La respuesta está en su pasado. Esa noche Ashley tuvo un sueño cuando ella y su hermano Andrew eran pequeños. Lily, como la llamaba su hermano, tenía una amiguita que se había fijado en Andrew, pero Ashley sintió celos y dijo que ninguna mujer le quitaría a su hermano, por eso planeó darle una lección a su amiga. Andrew no estaba de acuerdo, pero Lily o Ashley lo chantajeó diciéndole que su madre le ordenó que la protegería. Así que planearon que Andrew invitaría a la amiga de Ashley a jugar en una bodega abandonada donde ejecutarían su plan malvado. Al día siguiente la niña llegó con Andrew, sin que su madre supiera dónde iba. El plan era jugar al escondite y encerrar a la pobre niña en un baúl polvoriento. La sacarían al día siguiente para que aprendiera la lección por fijarse en su hermano. Andrew no quería hacerlo, pero Ashley lo chantajeó de nuevo con el argumento de que ningún niño se fijaría en ella, que incluso su hermano lo abandonaría por irse con su novia y que tampoco tenía amigos. Andrew cedió al chantaje de la niña, con la promesa de que al día siguiente la sacarían del baúl a primera hora. Lo fatal de la situación fue que la niña era asmática y el resto es historia. Los hermanos fueron cómplices y nadie supo más de la pequeña. Esa noche Andrew despertó a Ashley de su sueño porque se sentía culpable por haber comido la carne del vecino. Dijo que tenía mucha hambre como para pensar claramente y que Ashley lo había sugerido primero. Después de discutir, los hermanos acordaron que estaban hartos de estar confinados en ese ataúd. Necesitaban escapar de la cuarentena y de la ley, ya que Andrew se sentía un delincuente. A la mañana siguiente, Andrew se encontraba en el departamento del vecino preguntándose cómo podrían escapar del lugar y cómo fue que el vecino pudo invocar a un demonio, por lo que estaba buscando el manual. Al lugar acudió Ashley y los dos platicaron de cómo el demonio podría hacer un trato a cambio de almas humanas, pero en ese instante llegó el guardia preguntando por el vecino y los hermanos se pusieron nerviosos, ya que si entraba y encontraba las manchas de sangre en el suelo sospecharía de ellos. Lo peor es que pronto tocaría la puerta del apartamento de ellos también, así que corrieron de regreso y mientras Andrew lo distraía para intercambiar un libro por comida, Ashley tomó el trapeador y limpió toda la sangre del vecino. Andrew no lo pudo distraer mucho tiempo y el guardia comenzó a abrir la puerta del vecino. Eran momentos críticos y Ashley no tuvo otra opción más que esconderse en el guardarropa. El guardia entró al apartamento, abrió el guardarropa y por un momento vio a Ashley asustada. Pero Andrew llegó a tiempo para atacar al guardia por la espalda con el mismo cuchillo que utilizaron para partir el cuerpo del vecino. Ashley estaba petrificada y después de recuperar el aliento buscaron en los bolsillos del guardia y encontraron una llave para abrir el departamento. Ya entrada en confianza la chica le dijo a su hermano: «Finalmente lo hiciste, Andrew.
mataste a un hombre. Ese comentario hizo que discutieran, ya que Andrew quería estar seguro de que su hermana no le contara lo sucedido a nadie, que incluso saliendo del apartamento no contactarían a sus conocidos ni a sus padres. Cuando salieron del departamento vieron que solo una tabla les impedía salir de su puerta y que cada puerta tenía una nota con el tipo de sangre de los residentes. La de ellos era AB. Lo más raro fue encontrar en una sala de vigilancia un documento sobre la venta y extracción de órganos y que cortarían los suministros a todos, sobre todo a los de tipo de sangre AB. Allí hallaron una llave del cuarto 302 donde vivía una chica llamada Lady. Fueron a su cuarto y la invitaron a irse con ellos, pero ella se negó porque tenía comida gratis y se la pasaba el día jugando videojuegos gracias a un trato con los guardias, quizá a cambio de tener relaciones. Sin embargo, los hermanos no podían salir del edificio porque había un guardia más patrullando, por lo que tuvieron la idea de amenazar a Lady del cuarto 302 para que llamara por radio al guardia a la habitación 405, donde harían el ritual para que la entidad demoníaca se llevara su alma. Ashley preparó el ritual y Andrew vigiló a Lady para que no pudiera alertar al guardia. En ese momento la entidad y el guardia aparecieron al mismo tiempo. Cuando la entidad le preguntó a Ashley qué tenía para ofrecer, le ofreció al guardia. El guardia se desvaneció en el suelo y el demonio le dio un objeto a Ashley para tener premoniciones en sus sueños que la pudieran ayudar con los problemas. Ashley tomó el arma y la llave del guardia del segundo piso, volvió al cuarto 302 y vio que Andrew le había quitado la vida a Lady, que según él lo atacó con una pistola de clavos cuando la soltó para ayudar a su hermana. Aún así, Ashley sintió celos sin razón y acusó a su hermano de quedarse para aprovecharse de Lady viva o muerta. Esto llevó a una fuerte discusión y salió a la luz que Ashley acosaba a las novias de Andrew para separarlos. Lo peor fue cuando Ashley recordó que él había conseguido el trozo de madera para cerrar el baúl de la niña que encerraron cuando eran niños. Ashley le gritó que por esa acción la había elegido a ella y que tenía que protegerla porque todo lo hizo por él. Andrew se hartó y la tomó del cuello con sus dos manos diciendo que solo uno saldría de ahí, pero Ashley le dijo que si no salían juntos, que lo olvidara. Entonces Andrew se calmó y ella lo abrazó diciendo que nadie sabía lo que habían hecho y que ya no importaba. Luego Andrew la abrazó y le dijo que le caía bien, pero que era desesperante. Luego los hermanos bajaron al segundo piso y ataron una alfombra a la ventana para escapar, asegurándola con la pistola de clavos. Ya afuera, hablaron de lo que harían con su vida. En realidad no tenían un plan, solo cosas como vivir bajo un puente como un troll o irse del pueblo en autobús. Después, Ashley le contó sobre el objeto que la entidad le dio para tener sueños premonitorios. Finalmente llegó el autobús y se marcharon tranquilos. Esta historia está muy turbia y me parece que el gobierno usó una cuarentena falsa para traficar con los órganos de los aislados por la evidencia de la sala de vigilancia. Lo más raro aún es que Ashley y Andrew, siendo hermanos, tenían una relación casi de pareja, con celos mutuos bastante tóxica, pero se toleraban. Por ejemplo, Andrew se molestó cuando Ashley quiso embarazarse del vecino para escapar del lugar, y Ashley acosaba a las novias de su hermano y sintió celos por Lady. Hay casos donde se pueden dar este tipo de relaciones cuando los implicados lo han perdido todo, como los hermanos que no tenían a nadie. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que había una cierta atracción entre ellos o solo era una relación tóxica entre hermanos? Deja tu comentario. Espero te haya gustado la historia del ataúd de Andy y Lily o The Coffin of Andy and Lily. Deja tu like para que siga creciendo el canal y nos vemos en la siguiente historia de tu canal, Creepy Squad. ¿Cómo la odiaba?